Buenas tardes, hermanos. Espero que todos se encuentren como siempre gozosos y disfrutando de este hermoso día de lluvia. Saludamos a todos los hermanos que se encuentran disponibles para escucharnos ahora en directo, como a los que nos van a escuchar a través de la semana. Como siempre, yo deseo que todo esté fluyendo súper bien en sus vidas. Y pregunto, ¿sientes temor por algo? En el Salmo 56, del 3 al 4, la Biblia dice: pero cuando siento miedo, pongo toda mi confianza en ti. Confío en Dios y alabo su palabra. Si tengo puesta mi confianza en Él, ¿qué podría hacerme el ser humano? Los tiempos en que vivimos son inseguros en todos los aspectos. La economía mundial está cada día en peores condiciones, la maldad y la corrupción se han multiplicado. Los crímenes y la violencia aumentan por día y ha llegado a un punto que no es fácil sentirse seguro en restaurantes o en cualquier lugar público. Por estas y otras razones, el temor y las preocupaciones afectan la vida de millones de personas. La gente se preocupa y siente temor por la pobreza, el desempleo, el hambre, la violencia, las enfermedades, las guerras y muchas otras cosas más, incluyendo el incierto futuro, pues el ser humano muchas veces siente temor por lo desconocido que le espera adelante. Cualquiera sea la razón que lo produce, el temor es totalmente destructivo. Afecta a la mente, causa depresión, paraliza la voluntad humana, esclaviza a aquel que es su víctima. En fin, el temor es una fuerza satánica que tiene la capacidad de destruir. Está claro que el temor no proviene de Dios. La Biblia dice que Dios nos ha dado, que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso es que el que camina por esta vida de la mano del Señor no teme al futuro, ni a las circunstancias que lo rodean, ni a las enfermedades, ni a la violencia, ni a nada. David pasó por situaciones muy difíciles en su vida, en las cuales lo más normal era sentir temor, pero su confianza en el Señor, producto de una íntima comunión con Él, le permitió echar fuera esos temores. Por eso pudo declarar al escribir el Salmo 23: aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Qué seguridad y confianza tan grande expresa el salmista en la protección y la provisión que proviene del gran pastor de ovejas, ¿verdad? Esto es precisamente lo que caracteriza a los justos, aquellos que han sido justificados por la sangre de Cristo. En Proverbios aprendemos: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desea. Esta seguridad y confianza, por lo tanto, no proviene de nuestras fuerzas o de nuestra sabiduría, sino de Dios. Y dice este pasaje que que el pasaje que a ellos les será dado lo que desean. En contraste, vemos una diferencia notablemente en la vida del impío. El que vive bajo su vida sin tener una relación con Dios siempre estará mal. Estos viven en constante sobresalto y con el temor de que algo malo va a sucederles. Y el resultado generalmente es lo que tanto temen. Eso les vendrá. Aquel que no tiene una relación con Dios no puede vencer los temores. En cambio, los que han sometido su vida al Señor están libres de temor, así como dice Santiago. Así que entréguense a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. El diablo, el causante del temor, tiene que huir ante la presencia del Dios Todopoderoso. Quizás tu relación personal con Dios es algo fría y lejana. Tal vez estás siendo víctima de temores ante un futuro que desconoces. Haz tuya esta declaración de fe, créela de todo corazón, confía en Dios, deleítate en Él diariamente por medio de la oración y la lectura de su palabra. Busca una relación cada vez más íntima con el Señor, que como resultado los temores desaparecerán y podrás disfrutar de una vida de paz y esperanza como Él ha planeado para ti, porque Dios siempre, quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Vamos a orar. Padre Celestial, por favor, ayúdanos a someter, Señor, nuestra vida a todas, en todo y para todo en tus manos, Señor. Queremos que seas tú, Señor, la autoridad, que seas nuestro gran pastor,
que nos cuides, Señor, que nos des todo lo que necesitamos siempre y que podamos vivir sin temor, confiadamente en ti, sabiendo que tú tienes el control de nuestra vida. Te lo pedimos a ti, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Y a todos mis hermanos que están enfermos, pasando un momento de crisis, recuerden que el Señor es nuestro pastor, nuestro Padre, nuestro Hacedor. Que Dios los bendiga. Los dejo como siempre en compañía de nuestro amadísimo pastor John. Amén. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Confiando y esperando en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para todos. Infortunadamente no todos la disfrutan, no todos entienden o quieren entender o quieren creer. Y por eso se sujetan a otras cosas que no les van a traer una seguridad, una confianza permanente. Tal vez sea una cosa momentánea, pero definitivamente cuando ponemos nuestra fe en el Señor, de ahí se desprende nuestra seguridad. Por eso el tema de hoy, porque es necesario, y lo digo con toda bondad, con toda humildad, esperando no ofender, es necesario que entendamos, entendamos la importancia de fundamentar, de tener un sustento sólido a lo que creemos, porque de ahí es que se deriva nuestra seguridad en este mundo y en lo que viene. Si no, somos susceptibles a engaños, somos susceptibles a que nos lleven por caminos que no son, a depender de personas en lugar de a Dios, a depender de objetos, de circunstancias en lugar de a Dios, a depender inclusive de señales para saber si Dios está o no está, o nos escucha o responde a nuestras oraciones. Por eso el título de hoy, creer sin necesidad de señales. Y en la medida que voy hablando, le pido que haga su propio ejercicio de conciencia para determinar qué es lo que usted cree, en quién cree. Porque esa es la intención de hoy, de traer una enseñanza que pueda aliviar esa tentación de estar pidiendo señales a Dios para poder creer. Es muy peligroso. Y aunque en la Biblia existen personajes y hay ejemplos de personajes que pidieron señal a Dios, no necesariamente eso refleja lo que Dios desea de nosotros hacia Él. Amén. Cuando leemos el contexto de estas historias nos damos cuenta que eran personas que eran inseguras de su creencia, de lo que ellos creían, cualquiera fuera su creencia. Entonces, como siempre les recalco, no estamos hablando de una religión, estamos hablando de una relación. Si bien es cierto, mucha gente nos identifica a los que leemos la Biblia y la creemos en cristianos, no existe religión, perdón, llamada cristianos. Existen los creyentes. Cristianismo es un adjetivo que se le dio a las personas, o cristiano es un adjetivo que se le dio a las personas para identificarse entre ellas en una época muy crucial de sus vidas, estaban bajo el dominio del Imperio Romano y estaban siendo atacados, y la forma de ellos identificarse era a través de identificarse con su maestro, con su Dios, con su Señor, que era Cristo. Pero nunca el Señor vino a difundir una religión, sino que vino a enseñar que Dios es real, que Dios quiere ser nuestro Padre, que Dios quiere lo mejor para nosotros. La intención de Él al habernos creado, Él viene a revelarnos la verdad, Él viene a descubrirnos la maldad, a enseñarnos lo que es la verdad, su verdad, y a llevarnos por el camino de ese camino que Él quiere para nosotros, que es bueno, agradable y perfecto. Entonces debemos partir de la convicción sobre a quién es que estamos creyendo. Escuche, no en quién creemos, sino a quién creemos, a quién estamos creyendo. Por eso yo lo invito, como le dije, a que piense, a que medite antes de iniciar esta charla, si usted realmente le cree a Dios.
Si realmente usted cree que la Biblia dice lo que usted es, usted está creyendo lo que Dios dice que usted es. Si usted realmente cree que la Biblia dice que usted tiene lo que dice que debería tener, si usted cree verdaderamente que puede hacer lo que la Biblia dice que usted puede hacer, si hoy, en este momento, está convencido que al escuchar la palabra de Dios, ya sea por esta charla, ya sea por su lectura diaria, su lectura personal, lo que usted hace diariamente de la Biblia, su lectura de la Biblia, la meditación sobre lo que ha estado leyendo, incluyendo lo que no entiende, si está orando con el Señor y pidiendo sabiduría, eh, porque es importante la oración, hermano. La oración, como siempre lo he descrito, la oración no es un rezo, no es una repetición de palabras para tratar de sonar bonito, sino que es una charla. Haga de cuenta que usted está hablando con su papá. Tal vez usted la relación con su papá aquí terrenal no ha sido buena, pero hay que aprender a entender que Dios no es necesariamente el reflejo de nuestro eh, Padre que está aquí, que ha sido nuestro Padre terrenal. Ellos, como nosotros, como todos, somos imperfectos, hemos cometido errores. Entonces, esto es una cuestión más superior, esto es algo supremo, esto es algo, yo sé que Dios existe, estoy con Él, creo en Él, hablo con Él y espero en Él. Amén. Entonces, usted está convencido que al escuchar esa palabra de Dios, por su lectura, su meditación, su oración íntima con el Señor, la va a recibir porque viene de nuestro Padre Celestial. Usted está dispuesto a recibir lo que viene de Dios. Y todo esto son simplemente inquietudes que yo le planteo porque tal vez nos hemos acostumbrado a depender totalmente de lo que digan los predicadores, los pastores o maestros o toda clase de personas que hoy tienen tanta doctrina y tanta cuestión, tanta ideología, tanta filosofía. ¿Amén? ¿Qué es lo que estamos creyendo? ¿Está creyéndole a Dios? ¿Está dependiendo de otras cosas? ¿Usted cree que Dios le habla personalmente? Es bueno que usted entienda y busque esas respuestas en usted mismo. En estos días tuve oportunidad de compartir con unas personas aquí del pueblo que está cerca de donde nosotros vivimos y me comentaban que acudían a algunas congregaciones, a los servicios que estas congregaciones, hay como 3 o 4 aquí en el pueblo, de diferentes doctrinas, y entonces me comentaban que conocían casi todo y manifestaban en general su inconformidad por su gusto personal con los pastores, por la manera en que algunos de ellos querían ser como sus principales influenciadores, como dominar sus vidas, imponerles conductas, en lugar de enseñarles, querían imponerles. Y sobre todo lo que impacta a sus vidas, lo que respecta a sus vidas. Y evidentemente durante la charla pude percibir que todos en general solamente eran escuchas. Es decir, iban, participaban de los cultos, pero su conocimiento de la palabra de Dios era prácticamente nula. Por eso los llamó escuchas, como lo dice la palabra de Dios. No es solamente escuchar, sino hacer. ¿Qué es hacer? No obras, sino hacer de la palabra de Dios su vida, su conducta, su parámetro donde podemos ir y constatar que lo que estamos viviendo lo estamos haciendo, vamos por el buen camino que Dios quiere señalarnos. De eso se trata, no de hacer buenas obras, porque buenas obras está lleno, todo el mundo las hace y aún los malos hacen buenas obras para tratar de justificar sus conciencias, de aplacar la acusación de sus conciencias, que es el máximo juez que cada persona puede tener en sus vidas. Ahora, el problema con esto es que las personas así están en la búsqueda de algo que en el fondo tal vez sustente sus procederes de alguna manera, o que ellos se identifiquen con esto porque les están diciendo lo que quieren oír.
no necesariamente van allá a escuchar la palabra de Dios, o a veces escuchan cosas que no deberían escuchar porque, la, la, como les digo, la exposición de la palabra de Dios no es la imposición de la palabra de Dios, no es el juzgamiento, la condenación de las personas con la palabra de Dios. De eso no se trata la predicación, ¿sí? La predicación es enseñar la voluntad de Dios, es enseñar lo que Dios enseña, es enseñar qué es verdadero, qué es falso, es enseñar qué es bondadoso, qué es misericordioso, es enseñar lo que es el verdadero amor, es enseñar Dios. Entonces, el problema cuando no estamos enfocados en esto, tanto los que lo hacen, los que quieren enseñar, como los que van a escuchar, cuando no están centrados en el fundamento, sin importar si están correctos o no, van a ver si les parece o no les parece. O hablan lo que creen que deben hablar, más no hablan lo que deben hablar. Entonces, sin importar lo que hacen, es correcto para ellos y para los demás. Si lo que están haciendo es bueno para ellos o es bueno y es bueno por consecuencia para las personas a su alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Se hacen susceptibles a lo que les digan, vulnerables a lo que les digan, a lo que ellos mismos opinen de lo que consideran es la verdad, sin que necesariamente sea lo que Dios dice en su palabra expresada, que es la Biblia. Ahora bien, la fe, como la define la Biblia, porque estamos hablando de esa fe, y es necesario para entender que por qué es bueno creer en Dios, y la fe es, de lo que hablamos acá, es la fe en Dios. Amén. La Biblia define fe de la siguiente manera, y escuche esto. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Por cierto, la fe es la certeza de lo que se espera, es esperar lo que no se ve. La fe, como les dije, y obviamente estamos hablando en un contexto donde aprender a conocer y entender a Dios es lo que un creyente en Dios debe buscar. Y si usted lee el capítulo 10 ahí de Hebreos, se va a dar cuenta de que Dios lo que busca siempre es que le crean a Él y no a la capacidad intelectual y de obrar del propio hombre. Por eso hace un paralelo, como una especie de paralelo aquí, y por eso la carta se llama a los hebreos. Amén. En el capítulo 10 se da cuenta de que se está hablando de las prácticas antiguas, cómo todo esto debió haberlos conducido a Dios. Y el capítulo 11 habla de cómo algunos de estos hombres obraron por fe y fe en Dios. Entonces, de esta manera, la fe es, en cortas palabras, lo que sostiene como fundamento a un creyente. Por eso es tan importante que usted se pregunte qué es lo que cree, en quién cree. ¿Amén? ¿Cómo es que cree? Cuando usted cree a Dios y espera en Dios, y por favor ponga atención a los términos, espera en Dios, el conocimiento y el entendimiento de Dios es lo que lo va a sostener en su vida en este mundo. Como dije anteriormente, no es su capacidad, no es su estrategia, no es su habilidad, no es su inteligencia, sino la dependencia en quien ya usted conoce, porque primero sabe de sus intenciones, sabe de sus deseos hacia usted y capacidad que tiene, esa capacidad desplegada toda hacia nuestro favor. Y no es para que sintamos pues que somos, usando un término coloquial, la última Coca-Cola en el desierto, pero por nosotros Dios se hizo hombre y dio su vida por cada uno de nosotros. Así que somos muy amados por Dios. Y usted tiene que entender que Dios lo ama. Y lo ama de tal manera que usted no se imagina. Que usted no es capaz ni retribuir ese amor con esa lealtad y esa fidelidad con la que Dios nos ha amado a cada uno. Por eso es importante, demasiado importante, que cada vez que se disponga a escuchar la palabra de Dios, lo haga con toda la intención. Por ejemplo, ore.
y ore en presencia de su papá, hablando a su propia alma, es decir, a su ser completo. ¿Y por qué lo digo de esta manera, hermano? Porque Dios ya sabe lo que usted tiene en su pensamiento, lo que usted tiene, cuáles son sus intenciones. Pero usted es el que necesita entender a sí mismo qué es lo que quiere. Por eso, háblele a Dios, hablándose a usted, a su alma, es decir, a su ser completo, a su espíritu, a su alma, a su cuerpo. Háblese. Cuando usted empiece y se disponga para aprender de Dios, o háblese para que usted pueda disponerse de manera total con una nueva, una mente muy receptiva, una mente confiada en que lo que va a escuchar lo puede corroborar en su propia lectura de la palabra, y esa palabra que está escuchando, que está leyendo, que está meditando, lo está transformando. Ore hablándose usted mismo que no va a permitir, que no va a dejar que nada lo va a distraer en este momento, en ese momento especial donde usted se decide a escuchar de Dios. ¿Amén? Y que lo va a usar como el aprendizaje, que es la fuente, va a ser la fuente de influencia en su vida, porque sabe que lo que Dios quiere que usted aprenda es lo mejor para usted. Es lo agradable, lo perfecto de Él para usted. Suena muy raro y lo entiendo, pero escucha, hermano. Hay cosas que dice la Biblia que ya Él hizo, que nosotros somos, y la mayoría de la gente lo desconoce. Entonces, estamos acostumbrados a vernos naturalmente, como hemos pensado siempre, como hemos actuado siempre, como nos han dicho que somos, como nos han calificado, como nos han ubicado en la sociedad, etcétera, etcétera. Y tenemos un formato, y algunos quieren luchar más allá y decir, no, es que yo soy otra cosa, y finalmente se ensimisman, se llenan de sus propios conceptos, de una inclusive orgullo, y ahí se establecen y nadie los mueve. Pero cuando yo dependo, quiero conocer de Dios, Dios me dice lo que Él quiere de mí, lo que yo soy. Él es el que me creó, Él es el que todo lo sabe. Y Él realmente me conoce mejor de lo que yo. Y entonces cuando yo me dispongo a escucharlo, como les dije, ya sea por la palabra del pastor, por la lectura, por la meditación, yo mismo me hablo en lo que soy. O sea, yo estoy aquí para escuchar a mi papá. Yo estoy orando, hablando contigo y quiero leer tu palabra porque ella me transforma, porque ella me ayuda y no estoy dispuesto a dejar que nada me separe de esta adquisición, de este conocimiento nuevo, de esa sabiduría. ¿Ven? Es lo que quiero decir más o menos. Entonces, todas las personas queremos que nos vaya bien, eso es definitivo. Eso es algo que todos anhelamos, que nos vaya bien en todo, no solamente en la parte económica, ¿sí? Que hoy eso está pues abundando, todo el mundo quiere ser millonario. Yo me aterro de ver en estas plataformas los mensajes que muchas personas están transmitiendo, jovencitos que están, un joven, un muchacho de 20, 22 años, sin mayor experiencia en la vida, que dice que ya logró sus metas en la vida y se basa solo en el dinero. Y puede que sea una realidad, pero yo realmente lo dudo. Ese no es el objetivo. Entonces todos queremos que nos vaya bien, pero no solamente en la parte económica, sino que tengamos salud, sino que podamos disfrutar de la creación, que podamos tener buenas relaciones, estar en paz, ojalá con todos, etcétera. Y eso es que nos vaya bien. Queremos lograr unos sueños, tenemos metas, tenemos una vida, queremos disfrutar de esa vida un poco más tranquila y nos acogemos entonces a las promesas de Dios, y cuando vemos que las cosas fluyen, que inclusive nuestra salud mejora, es muy fácil creer, dando por hecho que Dios está obrando. Pero a veces, aun cuando nos empeñamos en hacer lo mejor que podemos, cuando oramos insistentemente, vamos a escuchar la palabra de Dios, inclusive ayunamos, participamos de las actividades en nuestras congregaciones, pareciera que nada se mueve a nuestro favor. Y para colmo, de pronto vamos al médico
Y el médico nos da un reporte donde nos dice que nos estamos deteriorando rápidamente en lugar de mejorar. Y miramos nuestras finanzas y no mejoran. Y no hay señal de que las cosas van a mejorar. ¿Cuál es la reacción natural? Cuando todo esto viene, hay gente que dice, entré en un desierto. Hay otras personas que están en desánimo, preocupación, quieren intensificar su esfuerzo por leer, orar, ayunar y hacer cosas mejores porque sienten que de esta manera Dios sí se va a mirar, sí se va a acordar y los va a mirar con misericordia, con bondad. Pero al final, como que la esperanza se desvanece, como que Dios no quiere esto o aquello, o tal vez Dios no me escucha porque he pecado, y en fin, infinidad de pensamientos tratando de descubrir el error para yo mismo castigarme, juzgarme, y lo peor después que es, viene esa incertidumbre porque entra la duda y luego viene lo definitivo que es el miedo. Entonces empezamos a dejar de creer, porque eso es dejar de creer. Dejamos que todas estas cosas nos llenen, quitamos lo que teníamos por cierto en la mente y todas estas cosas mueven nuestras emociones, afectan nuestros pensamientos, nos mueven el piso y ya no creemos. Entonces la escritura dice, en lo que acabo de leer anteriormente, que la fe es la evidencia de lo que no se ve. Es decir, si puedo ver, pues no hace falta que yo tenga fe. Ahí ya no habría fe, ahí es evidencia, hay prueba. Si tengo evidencia, pues es fácil decir que creo y mantengo entonces, por consiguiente, una actitud positiva, una actitud animada. Soy el hombre más tranquilo y más relajado y el hombre de más fe en la vida. Pero ¿cuál es la realidad natural? Es decir, todo lo que vivimos. Y es que en la gran mayoría de personas, obviamente con el respeto de los que ya aprendieron a depender de Dios, es que habrá momentos en que no hay esa evidencia. Por ejemplo, las circunstancias están diciendo que no hay recuperación de la salud, mi cuerpo me enseña que hay fiebre, que hay dolor, que hay, bueno, en fin, cuánta cosa, que no hay abundancia financiera en mi casa, en mi vida, que de pronto las relaciones personales, amorosas no están mejorando, al contrario, van como por el camino equivocado, como que los sueños cada vez están más lejos, como que se desvanece mi esperanza. Y es ahí cuando fácilmente la gente comienza a pedir señales a Dios. Señor, por favor, indícame que no me estoy equivocando. Necesito una señal de que tú estás conmigo. Necesito una prueba sobre lo que debo hacer, qué decisión tomar. ¿Debo o no debo hacer esto? Este negocio, me debo meter en esto, debo vender, debo comprar, ¿qué debo hacer? Esa es la persona que me conviene. Voy al médico y el médico me dice esto y me tengo que llenar de medicinas. ¿Lo hago? ¿No lo hago? Necesito una señal de que me estás escuchando. Entonces, yo le pido que compare esta clase de inquietudes que acabo de decir con lo que define la Biblia como fe, lo que según Dios es fe. Yo necesito, como creyente, como hijo de Dios, necesito evidencia palpable, real, para creer que estoy en las manos de Dios. Me muevo en la fe conforme a lo que estoy viendo o sintiendo. O tengo pleno conocimiento de quién es mi Dios, que es mi Padre, y Él, a pesar de mis errores, sí es fiel a lo que Él prometió sobre mi vida. El no ver una señal no significa que Dios no esté obrando. No se debe creer que nada esté sucediendo porque hay una realidad que la mente natural se niega a probar y es que en el reino invisible, y eso es lo que una mente natural no cree, que hay un reino espiritual, un reino invisible,
el reino donde habita Dios, donde está Dios, donde Dios mora y es totalmente soberano, Él reina totalmente. Inclusive allí habitan los ángeles y también allí habita Satanás, pero en un nivel inferior a donde está Dios. No nos atrevemos a creer esto y menos nos atrevemos a creer que Dios sí obra a nuestro favor, a pesar de lo que estemos viviendo. Y yo no estoy diciendo cosas que a mí me parecen, sino más bien me estoy apoyando en lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, que me enseña sobre lo que Dios ya hizo con el fin de que usted, todos estemos bien. Pero ¿por qué no lo disfrutamos? ¿Por qué no podemos? Porque simplemente por nuestro entendimiento de Dios, por nuestro conocimiento de Dios. Así que su realidad para mí es la que yo permito que haga nido en mi mente. Mis pensamientos son el producto perdón, mis acciones son el producto de mis pensamientos. Yo soy lo que pienso. ¿Ven? De la abundancia de lo que hay en mí, de eso habla mi boca y eso es lo que hago. ¿Ven? Por ende, también obra en mi paciencia, porque no veo mi vida, no vivo mi vida en lo que percibo con mis sentidos, en lo que veo, en lo que siento, en lo que huelo, en lo que oigo, sino en lo que conozco de Dios, en lo que entiendo de Dios, en lo que sé de Dios. Por ejemplo, ¿cómo sé yo que Dios está obrando a través de mi fe en Él, obvio, por supuesto, sobre mi salud? Como les he dicho, dicen los médicos que padezco muchas cosas, pero aunque yo voy al médico, mi fe no está puesta en lo que dice el médico sin deshonrar lo que para que él se ha preparado. Pero por encima del médico está Dios. ¿Sí? ¿Cómo sé yo que Dios, a pesar de lo que me dice el médico en su prueba física evidente, real, científica, a pesar de eso, Dios está obrando a mi favor sobre mi salud? Sencillo, porque yo le creo a Dios, porque sé que Dios existe, porque sé que Dios me ama, porque Jesús murió y en la cruz llevó mis enfermedades, porque por su llaga yo soy sano. Eso es lo que dice la palabra. Porque su palabra es medicina a mis huesos. Y puedo encontrar más escrituras que me hablan de eso. Entonces, de esa misma manera, puedo orientarme en otras áreas de mi vida, como mis finanzas. ¿Qué dice Dios de mis finanzas? Un ejemplo sencillo, Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan con afán todas estas cosas, pero vuestro Padre, que está en los cielos, sabe que tenéis necesidad de estas cosas, de todas ellas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Busca primeramente el reino y la justicia de Él, y todas esas cosas van a serte añadidas. ¿Cómo lo hace Dios? No lo sé, pero Él me está diciendo que me ocupe de entenderlo, de conocerlo, de cómo opera su justicia, qué es lo que Él quiere para mí, que yo no me afane por lo que Él está dispuesto a darme. Entonces, si yo entiendo, si yo ya entendí esto, si yo creo a lo que Él dice, entonces no me preocupo. No empiezo a pensar cómo voy a comprar mi alimento, cómo voy a vivir si no tengo plata. Simplemente empiezo a vivir agradecido, dando gracias, porque Él me está diciendo que no me preocupe, porque Él me va a dar todo lo que yo necesito. El método, la forma, eso no me importa. Creo en lo que Él hace, porque Él es el Todopoderoso. Creo en lo que Él sabe, porque Él todo lo sabe. Creo en su amor sobre mí.
creo en su voluntad para mi vida, que es como dice Jeremías, planes de bienestar y no de mal. Y entonces de esta manera yo puedo encontrar en su palabra su voluntad para mí, su deseo para mí, que es lo que me trae paz en el ejercicio continuo de la meditación de esta palabra. Yo la establezco aquí, yo sé que nada me faltará, yo sé que Él está dispuesto a darme todo, solo debo confiar en Él. Y así trabajo esto que acabo de leer en mi mente, lo hago vida. ¿Ven? Y eso me trae paz, y esto me trae seguridad aun cuando no veo evidencia de nada. Recuerde la definición de fe. Recuerde esa definición de fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que aún no estoy viendo que voy a recibir. ¿Ven? Entonces no veo la evidencia, pero sé que viene. Pero hay algo mucho más importante aquí, mucho más significativo en todo este proceso de desarrollo de la fe en Dios. Y es el agrado de Dios cuando ve que sus hijos le están creyendo y están esperando en su voluntad. Por ejemplo, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Mire, analice esta escritura, léala en su propia Biblia. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe y que es galardonador de los que lo buscan. Entonces, fíjense que nos están hablando aquí de tener fe en algo que ni siquiera puedo ver, comprender con mis sentidos, que es Dios, esperando en Él, amén, sabiendo que Él existe, tengo la convicción de que Él es real, pero además conozco sus capacidades, conozco su voluntad, conozco sus deseos para mí. Y cuando yo me acerco a Dios de esta manera, confiado en que Él existe, que Él es verdadero, que Él cumple, pues ahí dice que Él me galardona, Él me da bendiciones. Por eso deberíamos nosotros, en lugar de afanarnos, en lugar de angustiarnos, en lugar de estar buscando en todo lado, de pedir señales, dar gracias a Dios cuando las circunstancias aún inclusive estén indicando que nada cambiará. Parece que todo está igual. Esa es la clave de aliviar la mente de toda la pesadez que trae la evidencia palpable negativa. Es decir, lo que percibo con mis sentidos no dice que Dios me esté bendiciendo, pero la fe en Dios, aún sin ver, aún sin mirar la evidencia palpable, sé que Dios está trabajando a mi favor. Porque cuando se da gracias a Dios, lo que hacemos es establecer una conciencia de que no damos crédito a nuestros sentidos que nos están mostrando la realidad palpable, la realidad natural, ¿sí? Le estamos dando crédito a esos sentidos y como no perciben una bendición, pues sencillamente estamos desacreditando el poder de Dios. Esos sentidos engañan nuestras emociones porque nos están diciendo por todo lado que nada está bien. Cuando yo logro establecer la palabra de Dios, lo que hago es dar crédito total a que Dios quiere lo mejor para mí y nunca me abandona. Por esa razón, como citó Cielo también, el salmista escribió, David, Salmo 23, haga lo suyo, a mí me encanta. Lo voy a leer todo, son 6 versículos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor. Recuerde que el oficio primario de David fue pastor. Él cuidaba ovejas. Él entendía que era ser un pastor. Es decir, él, ¿y por qué el Señor? Pues porque Él es el que todo lo puede, que todo lo sabe. Él es el creador, es el dueño de todas las cosas. Él lo llamaba su pastor. El pastor cuida de sus ovejas. Por eso él no hablaba de un personaje, él hablaba de Dios. Él es mi pastor y nada me va a faltar. Los pastores terrenales no podemos suplir las necesidades de las personas. Por eso nuestro deber es conducir a las personas a que se conecten, establezcan una relación con Dios
porque Él es el que suple todas las cosas. Segundo versículo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Obviamente le está tratando de usar la metáfora aquí, comparando un pastor de ovejas con un rebaño, ¿sí? Cómo él suple las necesidades de estas ovejitas. Él los lleva a comer pasticos frescos, verdes, buenos, y por eso los lleva a pastorearse allá donde no les va a faltar nada. Ahora póngalo en planos espirituales. Usted con su papá Dios, con su Padre Celestial, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Allí está Él conmigo siempre. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor a su nombre, por amor a sí mismo, va a hacer lo que ha dicho que va a hacer. No depende de si nosotros respondemos bien o no. Depende de Él mismo, por Él mismo. Amén. ¿Por qué yo quiero hacer esto? Porque yo quiero y por amor a mí mismo lo voy a hacer y no voy a incumplir. No me importa lo que usted haga. Versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Esto que sigue es muy lindo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Déjenme ampliar un poquitico este concepto acá. Unges mi cabeza con aceite también tiene una representación. Los pastores ungían con aceite la cabeza de sus ovejitas porque ese aceite espantaba a todos los bichos y todas las cosas que querían hacerle daño a las ovejas. Entonces, David está hablando en esos términos y por eso no es solamente aplicar un aceite por aplicarlo, porque el aceite en sí no es nada, es otra materia, amén, orgánica, bueno, como se llame. Y mi copa está rebosando, quiere decir, y está hablando de copa, contiene vino, y el vino en esa cultura es precioso, es bueno, es saludable, no es como aquí que el vino lo usan para emborracharse. Y entonces cuando está rebosando es que no le falta, y es el mejor vino. ¿Amén? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días. El bien y la misericordia de quién, fíjense que usted no está buscando eso, sobre usted viene, a usted lo va a alcanzar. ¿Ven? Entonces, esto es un ejemplo muy lindo de un hombre que confía plenamente, conoce plenamente, entiende plenamente la voluntad de Dios sobre su vida. Y esto lo podemos hacer personal. O sea, hermano, escúcheme bien, no le estoy pidiendo que coja el Salmo 23 como una oración, que coja el Salmo 23 como el ejemplo vivo de una persona, de una relación real de una persona con Dios, que usted lo puede hacer de la misma manera. Usted entiende, conoce, sabe que nada le va a faltar porque tiene un papá Dios, que lo cuida, que lo protege, que lo guía, que lo lleva, que lo va a sustentar por siempre en su mano. El silencio de Dios, a veces Dios, a ver, pareciera que Dios no está haciendo nada. A eso le decimos comúnmente el silencio de Dios. No significa que Dios está haciendo o comportándose como nosotros lo hacemos algunas veces cuando nos sentimos decepcionados o de algo o de alguien. Nosotros sí tomamos partido, sí hacemos esto, sí hacemos diferencias, sí hacemos acepción de personas, sí nos distanciamos, sí nos llenamos de odio, de rencor, de tristeza, de angustia, etcétera, por cosas, pero Dios no hace esto. Dios no se decepciona porque nos amó y nos ama. Es lo que yo entiendo en mi creer, lo que Él está haciendo, Él está viendo mi fidelidad a su promesa, mi desarrollo de la fe. El Salmo 37, miren esto hermano, cuando es aprender a depender de Dios y a esperar en Él. El Salmo 37 y nos sugiere lo que deberíamos estar haciendo en lugar de dejar que estos pensamientos malsanos vengan a invadirnos, vengan a sacarnos de esta seguridad en Dios. Salmo 37 que me fascina, del versículo 4 al 8 dice,
Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Y Él hará. Yo tomo mis decisiones, yo tengo mis decisiones aquí, tengo sueños, tengo planes. Voy a mi papá y le digo, padre, estas son las cosas que yo quiero, esto es lo que yo planeo. Por favor, ayúdame, guíame a través de ellas. Lo que tú hagas, está bien, Él hará. ¿Por qué está bien? Aunque a mí no me parezca lo que haga o el resultado, yo sé que Él va a hacer y lo que hace es lo mejor para mí. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo. Esperar en Él, guardar silencio ante el Señor y esperar en Él. Insiste la palabra en esperar. No dejes, hacer silencio no es quedarme mudo simplemente por quedarme mudo. Estar en silencio es confortarme con su promesa, con su palabra, confortarme con sus deseos, como lo hemos leído en estas escrituras. Sus deseos son buenos para mí. Y entonces no me apresuro a dejar que otras cosas vengan a invadir y a quitarme esa tranquilidad que me está proporcionando Dios a través de su palabra. No permitir que las circunstancias me lleven a permitir que las personas, que las emociones me indiquen el qué hacer, cómo proceder, cómo actuar, cómo pensar, a quién acudir. Yo no tengo que acudir a nadie si ya conozco a mi papá. Yo porque tengo que ir a un papá ajeno, papá de otro, si yo tengo a mi papá, que es Dios Todopoderoso. Entonces la tendencia natural, cuando las cosas no salen como esperamos, es a hacer lo que creemos o lo que nos parece de acuerdo a lo que la influencia que hemos recibido del mundo. No, hermano, es que usted, por ejemplo, los religiosos, no, hermano, es que usted no ora, es que usted no ayuna, es que usted no ofrenda, es que usted no esto y lo otro, es que usted tal vez tiene pecado, como los amigos de Job cuando Dios permitió que Job viviera todo lo que vivió. Pero la manera del creyente, escuche, el creyente no es el religioso, no es el que practica una religión, el creyente es el que tiene una relación con Dios, porque sabe que existe, que es real, es a dar gracias, a alabar a Dios, alabarlo no necesariamente es cantar, alabar es decir, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres lleno de amor hacia mí, tu misericordia. Eso es alabarlo, exaltarlo, a llenar los pensamientos de esas promesas que Él me ha dicho, que están por cumplirse, porque obviamente la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, aquí está, ese es mi futuro, está por cumplirse el deseo de Dios en mi vida, lo que Él me envíe, lo que Él me mande, por donde Él me lleve, está bien. Porque todavía, aunque no hay evidencia de ellas, yo espero con certeza de que Dios va a suplir mis necesidades. Mire cómo Jesús, el Señor Jesús, aún vivo, habla con Tomás, uno de sus discípulos que luego fue apóstol. En Juan capítulo 20, versículos 27 al 29. Luego dijo a Tomás, trae acá, porque Tomás no había creído, ya había resucitado, perdón, me equivoqué, Jesús ya había muerto y había resucitado. Aparece allí en medio de sus discípulos, Tomás oye y él dice, no, yo hasta que no vea no creo, yo tengo que probar la evidencia, que es evidente. Entonces llega Tomás y Jesús le dice, trae acá tu dedo y mira mis manos, pon acá tu mano señalándole el costado y métela ahí en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, es decir, fíjense, ¿qué es el incrédulo? El que tiene que constatar, el que tiene que verificar, el que tiene que pedir prueba, el que pide una señal para saber que está dependiendo de Dios, que Dios está orando a su favor. Ese es el incrédulo. ¿Quién es el creyente? Sé, no que me dijeron que resucitó, porque el Señor ya les había dicho que Él volvería. Amén. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ahí sí se postró, cuando vio la evidencia. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. ¿Qué es bienaventurados, hermano? Escuchen, dichosos, felices eternamente, porque reciben bendiciones de Dios.
¿Por qué? Porque creyeron. Eso es lo que una persona puede esperar de Dios cuando confía en Él, cuando decide creer, aún sin estar viendo la bendición, pero la espera, porque sabe que su Padre Celestial no lo va a dejar, no lo va a descuidar, no lo va a abandonar y lo ama. No permita que su fe vaya tras lo pasajero, lo visible, sino lo que se fundamente en lo invisible, pero eterno, en Él, en lo real, Él. Todo lo que, todo lo puede, Él, esos son los atributos de Dios. Y cuya esencia, lo que lo compone, lo que lo hace, es amor, verdadero amor. Y ese amor se ha manifestado para sus hijos, los que le creen. El próximo sábado, hermano, si Dios lo permite, estaré continuando con este tema, más sobre este tema que me parece muy apasionante y espero que le esté sirviendo de ayuda para cobrar ánimo y fortalecerse en el deseo de buscar más, de leer la palabra, de meditar en ella, aun cuando le cueste trabajo entenderla. Usted se va a dar cuenta, en la medida en que cree este hábito, que poco a poco va adquiriendo entendimiento. Eso se llama sabiduría. Amén. Bueno, muy bien, muy agradecido con las personas que nos escuchan. Difunda este vínculo, este link con otras personas. Invítelos si ve que hay personas que necesitan de Dios. Invítelos a orar, hermano. Usted ya tiene un fundamento. Y gracias a todas las personas que por fe nos ayudan, convencidos de que este es el deseo de Dios con algo de su patrimonio. Por lo pronto, simplemente lo invito a que oremos. Venga, traiga todas, no ante mí, traiga todas estas angustias, todas estas cargas ante Dios. Dios ya sabe que usted las tiene, pero lo que quiere es que usted aprenda a soltarlas, entregárselas. Señor, no quiero preocuparme más. He escuchado que tú me amas, he escuchado que tú me quieres proveer, he escuchado que tú sabes todo lo que yo necesito. Por eso ahora quiero entregarte todo esto y ayúdame a descansar en ti, esperando en ti, en lo que tú dices, en lo que tú quieres hacer por mí. Te pido, Señor, que me ayudes cada vez más a avanzar, que me ayudes a disponer tiempo, a disponerme a mí mismo para meterme en tu voluntad y conocerte mejor. Yo oro por ustedes, hermanos, sobre todo por aquellas personas que el Señor va a traer a nuestro próximo encuentro, que es el 16, 17 y 18 de mayo. Sí, 16, 17 y 18 de mayo. Eh, Ojalá usted pueda venir si quiere. Tenemos cupos limitados. Así que espero que venga, disponga, separe. Dios le va a proveer si usted lo quiere. Y va a ver cómo Dios le provee. Que Dios los guarde como lo ha estado haciendo, que Dios lo guíe como lo ha estado haciendo, pero que usted tenga el valor de buscarlo con toda la intención de querer recibir de Él. En Cristo Jesús, amén.